tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este programa de Pasos Perdidos en la jornada del día de hoy, que vamos a estar repasando lo que sucederá esta semana. Hay mucha expectativa porque ya hay convocado una sesión para este miércoles a las 10 de la mañana, donde el oficialismo junto a varios bloques aliados buscarán aprobar el proyecto de ficha limpia. Vamos a dedicarle un buen rato a toda esta discusión, que es la más novedosa que se va a dar aquí en la Cámara de Diputados, y también echaremos un poquito la mirada sobre el Senado, porque lo que se debatió aquí la semana pasada, que se convirtió con media sanción y pudo ser girado al Senado, bueno, empezará también parte de su derrotero con muchas incertidumbres sobre la aritmética parlamentaria en el Senado de la Nación por los escasos números que tiene la Cámara de Senadores. El oficialismo La Libertad Avanza. Así que vamos a repasar un poco también cómo fue los proyectos que se van a empezar a discutir ahora. La mayor expectativa está puesta sin duda en la suspensión de las PASO, pero también en simultáneo cambios importantes parlamentarios y también electorales con la búsqueda de la aprobación del proyecto de ficha limpia, este proyecto que viene impulsando principalmente el PRO hace muchos años ya y que busca que aquellas personas que son condenadas en segunda instancia por delitos vinculados a delitos de corrupción justamente no puedan presentarse como candidatos o candidatas en las elecciones, no puedan formar parte del listado de candidatos a distintos cargos electivos. De todo esto vamos a estar hablando con mi compañera y colega, a quien le doy la bienvenida, Melissa Jofré. ¿Cómo estás? Buen lunes. Hola Amanda, buen lunes, un placer estar con vos juntas. Bueno, para repasar, por supuesto, toda la actividad legislativa, ¿no?, que estamos teniendo en este mes de febrero, el mes que, bueno, está marcado por estas extraordinarias, donde se van a definir temas centrales en vísperas de lo que van a ser las elecciones de este año, ¿no? Ya sabemos que en todo caso de concretarse la suspensión de las PASO, de concretarse la ley en el Senado, bueno, vamos a tener un calendario electoral no tan ajustado, por lo menos a nivel nacional, porque en las provincias sí ya arrancan, porque muchas han desdoblado y bueno, van a tener que ir a las urnas allí cada uno de los habitantes de cada provincia. También este año se elige gobernador en Corrientes y en Santiago del Estero, así que allí van a estar todas las miradas puestas y veremos qué pasa esta semana con esta segunda sesión extraordinaria que se convocó. Está el proyecto de ficha limpia por el cual hay una mayoría que está a favor, que quiere sancionar y dar media sanción a esta iniciativa. Pero bueno, hay algunas disidencias respecto del texto que se firmó, ¿no?, del dictamen que se va a llevar al recinto, y vamos a estar hablando un poco ahí cuáles son algunos de los puntos que están siendo mirados con atención por los dialoguistas, como llamamos a los bloques que acompañan al oficialismo no habitualmente, pero que están pidiendo algunos cambios de redacción. Bueno, es hora entonces de hablar con uno de los protagonistas de todas estas discusiones que se están dando por estas horas, sobre todo vinculado al proyecto de ficha limpia. Nos vamos a la provincia de Formosa, a nuestra primera entrevista. Le damos la bienvenida al diputado Fernando Carvajal. ¿Cómo está? Bienvenido, diputado del bloque Democracia para Siempre, que es una de las fracciones de la Unión Cívica Radical. ¿Hace mucho calor, diputado, ahí por su tierra? ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo estás? Sí, realmente mucho calor, que lo estamos sufriendo todo el país, pero bueno, en nuestro caso siempre estamos algunos grados arriba de esto, de la media, pero bueno, es parte ya de nuestra realidad y por supuesto usando aire acondicionado, que acá para los ciudadanos comunes resulta imprescindible, pero lamentablemente no tenemos ningún tipo de ayuda estatal, como sí ha pasado con otras zonas del país. Así que, bueno, sufriendo un poco. Me acuerdo que usted había impulsado junto a otros diputados la posibilidad de construir también una legislación que se denomine zonas frías, zonas calientes en este caso, para poder subsidiar de algún modo el consumo de la electricidad por ser vital para la subsistencia de los habitantes en su territorio. Sí, acá hay la vida y el trabajo es literalmente imposible. Estamos con temperaturas superiores a los 40 grados, ¿no? Y esto no es algo inhabitual, muy por el contrario, es parte de nuestra realidad. Y sí, lamentablemente el norte, en esto como en otras cosas, también ha sido siempre muy postergado. Recordemos que las provincias de NEA, Chaco, Formosa,
Corrientes, somos las provincias que seguimos sin tener gas natural, que seguimos con el gas en garrafa, con el gas envasado. Y bueno, la verdad es que no hay una mirada federal real sobre la situación del interior. Y está claro que con este gobierno que carece de políticas públicas alguno que tienda a generar igualdad, no tenemos mucha esperanza en lo inmediato de que estas cosas puedan corregirse. Bueno, vayamos entonces a conversar sobre algunos proyectos que hay por ahí más posibilidades que se aprueben. ¿Cómo analiza la sesión que está convocada ya para esta semana, para el miércoles a las 10 de la mañana? Hay muchos dictámenes, es un tema recurrente que no ha logrado franquear la Cámara de Diputados en sus distintas presentaciones. ¿Qué expectativa tiene con la sesión convocada para discutir ficha limpia? Sí, en primer lugar, un dato de contexto político. A nuestro juicio, el gobierno de Javier Milei no quiere la ficha limpia, no le interesa, no la comparte. Es un gobierno con escaso apego a la transparencia republicana y a la independencia del Poder Judicial, por lo cual está muy claro que no le interesa y lo demostró en los hechos cuando se negó su bloque a dar quórum para tratar el proyecto en el mes de diciembre. Ahora convocó a extraordinarias, tuvo este acto de enorme deshonestidad política, de querer apropiarse del proyecto y entonces en vez de trabajar sobre los dictámenes que ya tenían, mandan un nuevo proyecto que es mucho peor que los anteriores. Es un proyecto que mantiene los errores técnicos que habíamos logrado corregir en el dictamen de diciembre, esta burrada procesal de hablar de segunda instancia, y además algo más grave todavía, y es que incorpora el concepto del lawfare, es decir, de que hay jueces y tribunales que actúan midiendo los tiempos electorales, y por eso establece que las sentencias tienen que ser dictadas en años no electorales. Esto es una barbaridad, para nosotros absolutamente inaceptable. Y además mantiene el criterio, porque esto hay que decírselo a los ciudadanos, que no contempla todos los delitos. A veces hablan, bueno, las personas condenadas. No, esto no es cierto. Solamente se refiere a algunos delitos específicos contra el Estado, pero con esta ley de ficha limpia que propone el gobierno y sus aliados, un violador va a poder ser candidato, un asesino va a poder ser candidato, un pedófilo va a poder ser candidato. Entonces, lo primero que en esto yo les pido, lamentablemente no lo consiga, es que dejen de mentirle a la gente. No digan los condenados, digan un sector de estos condenados, pero muchos otros condenados por delitos gravísimos van a poder ser igualmente candidatos. ¿Por qué? Bueno, porque, reitero, no hay vocación de avanzar con una ficha limpia en serio, que es el dictamen que nosotros hemos firmado. Nosotros proponemos que ficha limpia sea para todos los delitos graves, relativamente graves, con penas graves, que han sido condenados. Desde que existe una sentencia de un tribunal único, ya no podrá ser candidato. Lo que sí nosotros también estamos proponiendo son limitaciones temporales, porque el trasfondo de todo esto es que el problema es que la justicia tiene una deuda pendiente con la sociedad y que es resolver los casos en plazos razonables. Y esto lamentablemente no está sucediendo. Entonces la ficha limpia surge en ese contexto y la discusión va a ser complicada seguramente en la sesión, porque reitero, el proyecto que ha mandado el gobierno con esta intención de apropiarse del proyecto de ficha limpia y hacer campaña electoral es muy malo. Y me parece que así como está, le va a costar encontrar los consensos para definir la votación en particular. En general, todos estamos dispuestos a votarlo. Nosotros con nuestra reserva y con nuestro dictamen, pero en general estamos de acuerdo. Pero el texto concreto propuesto por este gobierno es muy malo, pésimo desde todo punto de vista, y creo que ahí le va a costar encontrar los consensos. ¿Qué tal, diputado? Lo saluda Melissa Jofré. Le quería consultar qué diferencias hay también respecto de otro dictamen que salió de su propia bancada, de Democracia para Siempre. Lo firmaron las diputadas Carrizo y Tabela. Ellas presentaron otro despacho. ¿Qué diferencias hay allí entre ustedes? Y si más allá de esa firma de dos despachos, tienen dentro del bloque una posición unificada o mayoritariamente a favor. Sí, mayoritariamente a favor. En realidad, en el caso de ellos plantean una complementariedad que tiene que ver con
incluir todo lo que tiene que ver con los cargos en los otros poderes, que nosotros también, por supuesto, estamos de acuerdo. Ellas, en lo que es los delitos alcanzados, mantienen el criterio de que tiene que estar limitado, más allá que se discute. En esto hay que entender que, bueno, venimos de momentos distintos, porque estas diputadas que son integrantes de nuestro bloque, ellas ya habían sostenido posturas anteriores en dictámenes anteriores y quisieron ser coherentes con esa posición. En el caso nuestro, en nuestro dictamen lo hemos hecho con Pablo Juliano, que es el presidente de nuestro bloque, y hemos intervenido en esta última etapa. Y en consecuencia, bueno, estamos con mucho más libertad de opinión porque no estamos comprometidos por posiciones anteriores. Pero te diría que en definitiva nosotros también estamos de acuerdo con esta complementariedad que plantea Carrizo y Tabela de incluir a los delitos, a las personas condenadas en los otros cargos del Poder Ejecutivo y por supuesto del Poder Judicial también. Diputado, y en esa línea, la sesión que tiene tantos dictámenes puede tener un texto muy diferente al que se proponga en definitiva para la votación. ¿Cómo cree que se puede llegar a ajustar esa discusión? O si tiene la expectativa de que, bueno, se presente el dictamen oficialista, no alcance los votos y se vayan presentando los otros dictámenes para tratar de congeniar el texto final. Mira, yo creo que el gobierno y sus aliados, entre los cuales nosotros no estamos incluidos, nosotros somos opositores sin adjetivo, quiere decir votamos nuestra posición más allá de las posiciones del gobierno, pero hay determinados bloques que ya están sumados a la Libertad Avanza, como es el caso del PRO y el bloque conducido por Mariano Campero, digamos, de los que eran radicales. Bueno, yo creo que van a intentar en la negociación previa hacer fundamentalmente alguna cuestión de técnica legislativa que permita quitar esta parte del lawfare, esto de que las sentencias dictadas en los años electorales carecen de efecto, que es una barbaridad, que es el sentido del dictamen de ellos. Supongo que a través de alguna técnica legislativa de separar los artículos van a intentar corregir eso. Si lo consiguen, creo que va a ser una buena noticia, pues saldrá un texto un poco mejor. Si no lo consiguen, no tengo ninguna duda que como lo vienen haciendo con total obsecuencia y seguidismo al gobierno, van a votar lo que le ordene el presidente del bloque, Mariano Campero, digamos, que va a ser lo que disponga el gobierno de Javier Milei. Diputado, le hago una consulta respecto de la última sesión, que se dio media sanción al proyecto de reincidencia y reiterancia, porque usted planteó allí algunas objeciones más allá de que acompañó la ley. ¿Con qué tenían que ver? A ver, yo voté en general la ley y voté a favor la modificación del Código Penal en lo que tiene que ver con el régimen de reincidencia. Y voté en contra, y estoy bastante molesto porque se haya logrado avanzar, espero que el Senado lo pueda frenar, lo que tiene que ver con la reiterancia, que son dos conceptos totalmente diferentes. Los nombres son parecidos y sobre la base de esto se trabaja en la confusión social, porque reincidencia es cómo tratamos a aquellas personas que han sido condenadas por delitos, y yo ahí no tengo ninguna duda de que hay que aplicar todo el peso de la ley, como se dice, y es cierto que el código en su redacción se prestaba a confusiones. Así que eso acompañamos, era un buen texto, mejora y aclara algo que era confuso. Lo de reiterancia es una barbaridad, porque es tratar de delincuentes a quienes todavía son personas inocentes por el solo hecho de estar sometido a proceso. No es nada nuevo, es una fórmula muy vieja. Siempre se quiso usar esto de perseguir y meter preso a las personas sin condena. Este paradigma nosotros no lo acompañamos, lo repudiamos. Las personas que tienen que estar presas son aquellas que están condenadas luego de un proceso y se le ha dictado una sentencia. Excepcionalmente, una persona durante el curso del proceso tiene que estar detenido. Esto que es tan básico, que todos los abogados sabemos que es lo que dice la Constitución, bueno, cuando se cuela la mala política,
en esto se quiere meter preso y mantener preso a la gente sin condena. Por eso he votado y voy a seguir peleando, porque además lo que se ha aprobado es una norma inconstitucional en cuanto tiene el objetivo de presionar a los jueces para que dejen preso a la gente antes de estar condenada. O sea que tendríamos que estar poniendo... Podría haber reclamos. Perdón, Melissa, termino con Sí. esto. Claro, pero lo que tendríamos que hacer es poner énfasis, esfuerzos, plata y capacitación en tener un proceso penal que resuelva los casos rápidamente. Esto se puede hacer. Hay decenas de experiencias en otros países que se han logrado procesos con sentencia y rápido. Es posible hacerlo. El nuevo Código Procesal Penal Federal, que está en proceso de implementación, cuenta con innumerables herramientas para esto. Falta, sí, vocación política de acompañar estos procesos. Falta capacitación en jueces y fiscales acerca de cómo implementar procesos penales con sentencias rápidas y que realmente tengamos una justicia eficaz y eficiente y nos aseguremos que los que están presos son los que han violado la ley y no los que son señalados por el comisario del pueblo. Gracias, diputado Fernando Carvajal, por estos minutos aquí en Pasos Perdidos. Lo vemos seguramente el miércoles y defendiendo su posición y dando los debates en el recinto y, bueno, obviamente en los pasillos comentando un poco la actualidad política. Con todo gusto, ahí estaremos. Saludos. Hasta Gracias. luego. Diputado Fernando Carvajal, de el bloque Democracia para Siempre, este bloque que se constituyó el año pasado a partir de las claras diferencias que había dentro del radicalismo Meli y que se formalizó con Pablo Juliano como su presidente. Exactamente, bueno, y allí lo menciona, ¿no? Fernando Carvajal, a Mariano Compero, que fue uno de los máximos referentes de este grupo de 5 radicales que se alinearon, ¿no? Detrás de La Libertad Avanza, detrás del gobierno. Sobre todo con los vetos a las aprobaciones de el aumento al presupuesto universitario y la reparación para los jubilados y pensionados con el haber que habían perdido como el 8,2%. Exactamente, sí. Bueno, al sostener los vetos del Poder Ejecutivo, allí se dio, digamos, esa división. Pero hoy por hoy, digamos que estos radicales que están alineados a Casa Rosada están dentro de la bancada de la UCR, ¿no? No es que conforman un bloque aparte, claro, más allá del posicionamiento que tiene Carvajal respecto de sus ex compañeros. Ahora en un ratito nos vas a contar estos 6 dictámenes que hay respecto a ficha limpia, que es lo que se va a discutir el día miércoles a partir de las 10 de la mañana, y también recordar que hay varias provincias que vienen avanzando en esa iniciativa, 6 en total, desde el año 2020 vienen discutiendo y aprobando la provincia de Chubut y de Mendoza. En ese año, en el 2020, aprobaron una iniciativa en el mismo sentido. En Salta fue en el año 2021, en Jujuy y en Santa Fe en el 2022 y la última fue la provincia de San Juan en el 2023, que también aprobó una iniciativa en el mismo sentido de ficha limpia, algo de lo que vamos a escuchar entre las argumentaciones de los 2 diputados y las diputadas que apoyan esta iniciativa. Hay un importante grupo de diputados que también plantean su posición contraria porque, bueno, como no se establece la sentencia firme como una de las formas o de los requisitos para poder acceder a este condicionamiento, lo plantean como una ley prescriptiva para aquellos sectores que son principalmente perseguidos por sus posiciones políticas. Así que va a haber mucha discusión, muy interesante lo que va a pasar el día miércoles, pero vamos a repasar también lo que nos dijo el diputado Esteban Paulón, el representante del socialismo de la provincia de Santa Fe. Habló con Pasos Perdidos en estos días y de esta manera se refería a ficha limpia. 6 dictámenes hablan de una dispersión de miradas. Si cada uno se ciñera a votar su dictamen cuando se trate, ninguno sería aprobado, porque la verdad es que creo que eso habla de las distintas miradas que hubo en relación al proyecto. En mi caso, nosotros hemos sido claros en este periodo de sesiones extraordinarias. Mientras no se ponga a consideración el debate del presupuesto, no vamos a dar quórum y bueno, tendrá el gobierno que obtener y alcanzar quienes son firmantes, el gobierno, el PRO, que figuran entre los firmantes de esta convocatoria, serán quienes tengan que conseguir el quórum para tratar este tema. En caso de que haya quórum, por supuesto participaremos y defenderemos alguna posición. Nosotros como bloque tenemos un dictamen propio que presentó la diputada Margarita Stolbizer. Nos preocupan algunas incorporaciones
incorporaciones que ha hecho el gobierno al proyecto, que parecieran estar más enfocadas en orientarse a dejar fuera de competencia a algún dirigente o alguna dirigente política y no a una herramienta que consideramos positiva, que nosotros en Santa Fe aquí la tenemos, estamos hoy haciendo el cierre de listas en la provincia, va a ser la primera elección donde la ficha limpia va a estar presentándose. Tenemos que lograr conciliar el derecho que tenemos como ciudadanos y ciudadanas a elegir entre los mejores y obviamente a que quienes tienen causas no se puedan presentar para que justamente la elección sea entre los mejores, pero también conciliar el derecho constitucional de elegir y ser elegido, ¿no? Hay un equilibrio muy fino, hay que ser muy cuidadosos. La verdad que 6 dictámenes hablan de la dificultad que existe en encontrar ese equilibrio. Veremos finalmente qué ocurre en la sesión del día miércoles. Bueno, Meli, miércoles a las 10 de la mañana, una sesión que también va a estar cargada de cuestiones de privilegio y de respuestas seguramente entre legisladores y distintos funcionarios del Ejecutivo Nacional. Sí, creo que igualmente la mayor cantidad de cuestiones de privilegio ya la tuvimos también en esta primera sesión, ¿no? Extraordinaria, que también se preveía igual un poco más larga y terminó, un poquito antes, ¿no? De lo que se esperaba, a la medianoche o a la 1 de la madrugada del viernes terminó y bueno, con un saldo positivo, ¿no? Para el oficialismo, que pudo ver aprobados los 3 proyectos girados al Senado y ya esta semana se ponen también en discusión en comisiones allí en la Cámara Alta, que tiene un escenario bastante particular. Recordemos que terminó el año con la expulsión de Edgardo Cuéllar. Lo último que hizo, digamos. Exactamente, porque bueno, no hubo sesión con temario desde el 26 de septiembre en el Senado. Se recibió al jefe de gabinete, Guillermo Francos, en un informe de gestión en noviembre, pero bueno, la realidad es que el Senado vive también un escenario particular. Mientras tanto, acelera acá la Cámara de Diputados con este tema que se verá qué pasará después de que a fines del año pasado hubiera 2 convocatorias sin éxito, ¿no? Exactamente, de eso vamos a seguir hablando. Estamos en Pasos Perdidos, nos vamos ahora rápidamente a una pausa y nos queda todavía bastante más para comentarles sobre lo que será la sesión del próximo miércoles. Ya está definido a las 10 de la mañana. Sigan aquí por Diputados TV, ya volvemos. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato.
Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Seguimos aquí en Pasos Perdidos para compartir con ustedes este retorno ya a fin de jornada en la Cámara de Diputados. Va a haber algunas comisiones, recordemos que estamos en extraordinarias hasta el 20 de febrero, que los temas que estaban planteados ya en sesiones extraordinarias ya habían más o menos sido garantizados por los dictámenes que se obtuvieron la semana pasada, algunos también que fueron llevados al recinto, de los que estábamos hablando, como el proyecto de suspensión de las PASO, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, así como también
dos proyectos que impulsaba tanto la ministra Patricia Bullrich como alguno que impulsaba el ministro de Justicia, Cunio Libarona, el juicio en ausencia y la reiterancia y reincidencia, algo hablábamos también con el diputado Carvajal. Pero, Meli, estos proyectos van a tener discusión también en el Senado y mañana hay comisiones en la Cámara de Diputados. Así es, Amanda, porque bueno, algunas comisiones que están presididas por Unión por la Patria se van a poner en marcha para debatir justamente temas que no forman parte, ¿no?, del llamado extraordinarias del Poder Ejecutivo, pero en una reunión informativa donde, bueno, van a recibir a referentes, a especialistas, cada una por su parte. Estamos hablando de la Comisión de Mujeres y Diversidad, que va a debatir sobre un DNU que se publicó justamente el jueves pasado, el día de la sesión, respecto de una modificación en la Ley de Identidad de Género. Y también la Comisión de Personas Mayores, que preside Gisela Marciota, que va a estar allí debatiendo, bueno, sobre la actualidad, ¿no?, de el grupo de la tercera edad en la sociedad, respecto de lo que es el acceso a medicamentos, también la extensión o no de la moratoria hasta el 23 de marzo es que se puede acceder. Después de ese día ya se pondrá fin a bueno, un beneficio al que han ingresado personas que no tenían completos sus aportes. Claro, que iban pagando mientras cobraban el haber jubilatorio, cobraban un poco menos del haber porque se les reduce en proporción a lo que no pudieron aportar, para que lo sigan aportando de esa manera. Así es, moratorias de las cuales están en contra desde el gobierno nacional, y justamente hoy, relacionado con todo esto, hubo novedades, ¿no?, respecto de la salida de Mariano de los Heros del ANSES. Claro, Mariano de los Heros, que vino en alguna oportunidad a la Cámara de Diputados de la Nación, sobre todo cuando se estaba discutiendo en función a la movilidad jubilatoria en el marco de la ley Bases en su momento, luego cuando la oposición impulsó la iniciativa para la recuperación de un porcentaje importante de la pérdida que había tenido en el poder adquisitivo las jubilaciones, que fue vetada por el presidente y luego ratificada ese veto aquí en la Cámara de Diputados con algunos diputados aliados, la mayoría del PRO sin duda y algunos del radicalismo que, bueno, fueron modificando de algún modo la construcción también de mayorías en la Cámara. De este tema también vamos a hablar con nuestro próximo invitado. Le damos la bienvenida al diputado Manuel Quintar y nos trasladamos hasta la provincia de Jujuy. ¿Cómo está, diputado Quintar? Aquí los saluda Amanda Almas desde los estudios. Estamos con Melissa Jofré. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo te va? Buenas tardes, gracias por el contacto. Bueno, queremos conversar un poco sobre lo que va a pasar esta semana. El día miércoles hay una sesión convocada para hablar principalmente de ficha limpia. Usted representa al oficialismo. ¿Cómo vienen las negociaciones con los diferentes bloques? Porque venimos anticipando, hay varios dictámenes, ¿no?, que son bastante similares en general, pero con particularidades que los hacen justamente diferentes y que requieren negociaciones, entiendo, por estas horas. Sí, la verdad que hay un gran consenso, fruto también primero de la firme decisión del presidente Milei de avanzar con ficha limpia. Mucho se habló sobre el tema y bueno, el presidente, con un gesto para nosotros muy importante, convocó a sesión extraordinaria y ficha limpia es parte de la agenda, ¿no? Y con un proyecto propio del Poder Ejecutivo que tuvo bastante aceptación entre todos los opositores, o por lo menos el sector ideologista de la oposición, y bueno, creo que estamos bastante cerca del número. En cuanto se firmó el dictamen, me sorprendió para bien. Yo soy el presidente de la Comisión de Justicia y la verdad que se consiguió el número bastante rápido, bastante, entre comillas, fácil, y también es fruto de una presión social importante que bueno, que la sociedad está manifestando a través de los medios, las redes sociales, y también de, bueno, esta iniciativa popular que se creó de ficha limpia con 500.000 firmas, ¿no? Eso también se siente la presión en el Congreso. ¿Qué tal, diputado? Lo saluda Melissa Jofré. Le quería consultar porque, bueno, hay dentro de los bloques como la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, que son bueno, necesarios e importantes también para que se pueda alcanzar una mayoría más allá de el PRO y también de CREO, que acompañaron sin ninguna disidencia el dictamen de mayoría. Hay miradas, bueno, respecto de este artículo, ¿no?, que expresa que las sentencias en segunda instancia, cuando se dicten el 31 de diciembre, antes de un año electoral, es decir, en años no electorales, que en ese caso va a correr la prohibición,
¿Esto podría tener alguna modificación de cara a la discusión en el recinto o mismo dentro del recinto para conseguir todos los consensos necesarios? Sí, nosotros siempre estamos abiertos al diálogo. Hoy en día, básicamente, hay tres innovaciones que tiene este proyecto de ley, para redondear un poco y para que la gente lo entienda. Primero es que el proyecto de ley, como vos decís, establece una fecha, un límite temporal, en donde hasta el 31 de diciembre del año anterior a las elecciones pueden computarse esas condenas. Eso es importante porque entendamos que en algunas provincias que funcionan como feudo, la justicia está muy cooptada por el poder político de turno. Entonces, de alguna forma hay que darle garantía de que no vamos a ser proscriptos en nuestras provincias para cargos nacionales por un abuso del manejo de las justicias provinciales, ¿no? Entonces, eso sí, obviamente puede ser fruto de alguna conversación o de alguna negociación que estamos en pleno momento de hacerlo, ¿no? Estamos escuchando algunas propuestas. Por otro lado, también es muy importante que este proyecto incluya funcionarios, no solamente a diputados, senadores y presidentes, sino que a otros funcionarios, como por ejemplo ministros, secretarios de Estado o miembros de sociedades del Estado, donde si están condenados también no van a poder ser parte de algún gabinete de algún presidente legítimamente electo. Y por último, se amplía la cantidad de delitos. Así que todo lo que está sobre la mesa obviamente está para negociar. Creo que no hay mucho margen, si bien nosotros vamos a escuchar todas las posturas, no hay mucho margen porque tenemos que sacar esta ley, o por lo menos esta media sanción, de manera urgente. Quería preguntarle, diputado, porque en Jujuy se aprobó hace algunos años ya la iniciativa para los cargos provinciales en el año 2022, si no me equivoco, si ya se implementó, cómo ha sido la respuesta también, o cómo ha impactado en el armado de las listas, en la presentación de candidaturas. No, la verdad que tiene un impacto positivo, sobre todo a pesar de que soy un opositor al gobierno de acá de Sadir y Morales. La verdad que es una medida buena, una medida correcta y como siempre hay que apoyar este tipo de medidas, venga de quien venga, ¿no? Nosotros creemos que siempre la transparencia en los cargos públicos es fundamental y bueno, acá en la provincia se está, como vos decías, implementando hace un par de años ya con buenos resultados. Diputado, en la última sesión, bueno, fue parte de lo que más llamó la atención, el acompañamiento que hubo desde Unión por la Patria a la suspensión de las PASO, de un grupo, ¿no?, de diputados de Unión por la Patria, pero también el bloque se dividió en el caso del proyecto de juicio en ausencia. ¿Cómo vio ese apoyo a ese proyecto que también esta semana ya se va a comenzar a debatir en el Senado? Bueno, con respecto a lo de las PASO, sabemos que es una medida estrictamente de casta, en donde los partidos políticos lucraban con el tema de las elecciones. Incluso ni siquiera hay sellos de goma que ni siquiera se presentaban a las elecciones y era simplemente para cobrar ese porcentaje que le correspondía. Entonces, bueno, partirse el bloque del PJ o de Unión por la Patria, ya sabemos que viene bastante fracturado hace tiempo y bueno, y cada vez más se va a notar esa fractura interna que hay por diferentes intereses de cada uno de los actores que responden a intereses provinciales y actores que responden directamente a la señora presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández Kirchner. Entonces, esa fractura cada vez va a ser más evidente. Me imagino que también con ficha limpia va a haber alguna fractura y bueno, volviendo a lo que me preguntabas con juicio en ausencia, creo que no estén de acuerdo en que se juzgue a un terrorista que no se presenta a justicia, la verdad que bueno, serán los electores los que emitan su juicio de valor de por qué alguien puede votar en contra de eso, ¿no? Diputado, quería aprovechar que usted está en la Comisión de Acción Social y Salud Pública y preguntarle por uno de los temas que también apareció fuerte en las cuestiones de privilegio, mencionado por diputados de diferentes bloques y también en las redes sociales, sobre la decisión del presidente de la Nación de abandonar la Organización Mundial de la Salud. ¿En qué beneficia a la Argentina? ¿Cómo afecta también a las políticas que se llevan adelante? Muchas provincias tienen vínculo con ese organismo. ¿Qué argumentación tiene usted y qué bueno, análisis van haciendo desde su bloque sobre estas decisiones y cómo va a ser los pasos a seguir al respecto? Bueno, básicamente la Organización Mundial de la Salud ha sido un organismo burocrático que si bien puede haber tenido grandes principios ideológicos al principio, después se transformó en cajas políticas de casta pura. Hoy en día a la Argentina le sale arriba de 10 millones de dólares pertenecer a la OMS, con lo cual en un contexto como en el que estamos viviendo, donde no hay plata, donde tenemos que ser lo más cuidadosos con los dineros de los contribuyentes argentinos,
versus qué nos da la OMS a la Argentina, que es nada, es cero, es simplemente un órgano rector donde supuestamente ayudaban en políticas públicas y bueno, con el manejo de la pandemia se demostró que fue un desastre. Entonces creo que hoy la Argentina no tiene ninguna necesidad y tampoco tiene la capacidad de estar pagándole a un organismo supranacional para que venga a decirnos lo que tenemos que hacer con nuestra salud. Por otro lado, con lo que me decís respecto a las provincias que tengan vínculo, la salud depende de las provincias, o sea, las provincias tienen libertad de hacer acuerdos con la OMS o con cualquier organismo que ellos estimen correspondiente, la siempre y cuando lo financie la Organización Mundial provincia. de la Salud no es un organismo que nuclea a estados nacionales, digo, las provincias pueden individualmente vincularse si no hay una vinculación estatal. Pueden contratar la consultoría si tan importante les parece, digamos. No y sé los si se programas podrán... de salud, por ejemplo, de Los programas de VIH, salud, de eso alimentación, que están vinculados, ¿siguen vigentes? Lo dijo claramente el ministro Lugones, no se va a afectar ningún tipo de programas, todo lo contrario, se van a seguir profundizando y las políticas públicas que el gobierno nacional decía que son las importantes y que nosotros creemos que hay que sostenerlas, se van a seguir sosteniendo independientemente de la OMS. ¿Y a ustedes les corresponde como comisión discutirlo, como miembros de la comisión? Porque hay una ley, si no recuerdo mal, que adhiere a la decisión del Ejecutivo Nacional. Para revertir esa adhesión, ¿tienen que pasar por el Congreso? ¿Cómo es la cuestión más legislativa? Entiendo que seguramente el bloque Unión por la Patria va a plantear algo ahora cuando comiencen las sesiones ordinarias y bueno, estaremos para dar las discusiones ahí en la comisión. Pero me parece que es un acto de soberanía importante del presidente Milei decidir sobre los argentinos y no tener que estar dependiendo de un órgano burocrático que solamente dice o hace lo que el establishment rancio dice que hagan. Muchas gracias, diputado Quintar, por este ratito aquí en Pasos Perdidos. Bueno, muchas gracias. Un gran saludo. Hasta cualquier momento. El diputado Manuel Quintar, que representa la Libertad Avanza de la provincia de Jujuy, bueno, contándonos su expectativa sobre lo que va a pasar este miércoles en la comisión, en la sesión que está convocada a las 10 de la mañana. Veremos si es larga la discusión o no, porque bueno, al ser muchos dictámenes es complejo el texto final que vaya a salir, porque hay similitudes que vamos a repasar ahora en un ratito con Melissa, pero también hay diferencias y allí es donde va a ser la complejidad de la aprobación de cada uno de los artículos. Puede quedar también, bueno, un texto que sea más sintético de lo que se presenta. Sí, dependiendo de cuánto tiempo demoren las negociaciones, si se llega el miércoles a las 10 de la mañana al recinto, bueno, con unos acuerdos ya un poco más cerrados, la sesión no sería tan larga porque es un único tema. Ahora, si se ponen en marcha todas las conversaciones detrás de las cortinas, bueno, ahí seguramente vamos a tener lista de oradores, ¿no? Bien amplia, que bueno, va a hacer que se extienda un poco el debate para tratar de arribar a los consensos. Como nos contaba Fernando Carvajal, ¿no? Uno de los bloques que dicen, bueno, en general sí, estamos dispuestos, después en el articulado va a ser la cuestión, ¿no? El dictamen de mayoría tiene 8 artículos, no es muy extenso tampoco, pero bueno, el primero de los artículos es como el corazón, ¿no? El que modifica allí la ley de partidos políticos y que veremos en definitiva, ahí se expresan por cuáles delitos regiría, digamos, esta prohibición y también, bueno, determina la instancia judicial, ¿no? en la que debe darse. Claro, si es en la segunda instancia o con la sentencia firme de la Corte Suprema, que es a donde se recurre siempre en última instancia, según lo que establece nuestra propia Constitución. Y la discusión de ficha limpia se une también a la discusión vinculada con la suspensión de las PASO, porque tiene que ver con el sistema electoral argentino y con lo que hubo el año pasado, que se aprobó finalmente en el Senado, que tiene que ver con las modificaciones que vamos a tener este año con la boleta única de papel, que a nivel nacional se implementa en las elecciones legislativas, donde se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y se renuevan 9 representaciones del Senado, 9 provincias representando sus senadores, que también van a tener que optar por esta boleta única de papel, donde, bueno, cada ciudadano, cada ciudadana va a tener que marcar con un lápiz o una virome en el cuarto oscuro cuáles son los candidatos, las listas que decide acompañar.
puede ser lista completa, puede ser por partido. Veremos también, bueno, en este caso son diputados, es una sola categoría, o los que tengan senadores van a tener 2 categorías, pero va a ser la primera vez que se implementa a nivel nacional. Hay varias provincias que también lo tienen a nivel local y provincial, así que también veremos cómo se da esa instrucción cívica, en definitiva, ¿no, Meli? Sí. Porque cuando cambia el sistema de votación tan radicalmente, tiene que haber un proceso también de explicación. Sí, exactamente, bueno, ¿no? De apoyo a la ciudadanía, ¿no? También el propio día de la votación. Lo que sí veo como un poco más positivo es que si no llegara a haber paso, bueno, nos vamos a encontrar con una boleta más Chiquita, cortita, sí, más con chiquita. menos opciones. La boleta única, pero más reducida, ¿no? Porque justamente cuando se sancionó la ley, se ponía como ejemplo, ¿no? En base a lo que había sido una elección paso. En la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Teníamos muchas columnas que veíamos allí. Muchas opciones para elegir, muchas categorías, porque Sí. eran elecciones también que se han tomado como referencia, presidenciales y locales, todas en la misma boleta, y era mucho más complejo. Vamos a repasar lo que decía la diputada Silvia Los Penato en estos días cuando se discutió justamente en comisiones este proyecto de ficha limpia que llega el miércoles a las 10 de la mañana al recinto. La ficha limpia es un proyecto que surge de abajo hacia arriba, pero no solamente acá, en todos los países donde funciona, que son la mayoría de los países. Pero el ejemplo y del cual se toma el nombre, que es el caso de Brasil, tuvo que llegar por iniciativa ciudadana, porque la política siempre le da la espalda a estos proyectos que recortan privilegios que tienen solamente los políticos, porque no tiene, por ejemplo, un empleado, una persona que se quiera presentar como empleado a la administración pública nacional. Por eso valoro que en el proyecto del Poder Ejecutivo, y que también había otros proyectos como el de la diputada Carla Carrizo que lo incorporaban, esté toda la administración pública nacional a partir de este dictamen que espero saquemos en el día de hoy, incluida, de manera que los funcionarios también tengan la obligación o tengan el requisito de no tener una doble condena, una condena que haya tenido una instancia de confirmación en una instancia superior por delitos de corrupción. Muy brevemente, los fundamentos de la ficha limpia. El primero, todos los derechos son relativos, los derechos políticos también. ¿Y cuáles son los límites para la regulación de los derechos políticos? Los que fija nuestra Constitución Nacional y los que fijan los pactos internacionales de derechos humanos de los que la Argentina es parte, especialmente el Pacto de San José de Costa Rica. La ficha limpia es constitucional, no solamente es constitucional, sino que además responde a una manda de los constituyentes del 94 que está inconclusa, que es darle un tratamiento especial al delito de corrupción. Un delito que, dijeron los constituyentes del 94, lesiona la democracia argentina. Y dijeron más, la lesiona tanto como quienes se levantan en armas. O sea, fíjense el nivel de daño que le hace la corrupción a nuestro sistema democrático. La Constitución del 94 nos pedía esta regulación. Bueno, muchos años han pasado, creo que es hora de que demos este paso. La inhabilitación es una medida preventiva y temporaria. ¿Preventiva de qué previene? Previene que personas donde la justicia ya ha dictaminado en 2 instancias, es decir, con un nivel altísimo de certeza, que han utilizado su cargo público para el enriquecimiento personal, no vuelvan a tener en sus manos los recursos que son de todos. Es preventivo, es precautorio. ¿Qué previene? Previene la futura corrupción y previene que los ciudadanos tengamos el derecho a que ese estatus mínimo, porque la verdad es que la ficha limpia es un estatus ético mínimo que se exige, sea a los que nos representan. Es temporaria, no es una inhabilitación para siempre, es temporaria, si en una instancia superior se decidiera que se revoca esa sentencia, se recupera ese derecho a ser candidato. Y también se recupera una vez que se haya cumplido con la justicia. Una vez que un corrupto condenado cumplió su condena, bueno, nuevamente tiene la oportunidad de presentarse como candidato.
Y obviamente que es una regla igual para todo el mundo, es una regla que no discrimina, es una regla que tienen que cumplir cualquiera que quiera ser candidato a partir de la sanción de esta ley. Y por último, claramente no afecta el principio de inocencia, como no lo afectan ninguna de las otras medidas precautorias que están previstas en nuestro sistema judicial y que se aplican antes de que se agoten la última instancia de la justicia. La autora del proyecto original, Silvia Lospenato, una de las impulsoras hace muchos años de esta iniciativa, y lo que estaba argumentando es sobre el dictamen de mayoría, que es el texto que envió el Ejecutivo Nacional. Exactamente, porque bueno, recordemos que el primer proyecto de ficha limpia se presentó en el año 2016 y estuvo muy cerca en 2019, el último año del gobierno de Cambiemos, ¿no? Bueno, en ese momento se quiso aprobar durante noviembre, cuando ya tenías como presidente electo a Alberto Fernández, no se consiguió quórum en esa sesión y cayó. Después, durante el gobierno del Frente de Todos, no se impulsó. No, pero están en contra de este tipo de iniciativas. Exactamente. Argumentan la proscripción, ¿no? Que se puede hacer a través de la persecución judicial a diferentes referentes políticos. Sí, así es. Y bueno, el año pasado, a partir de un impulso también de los bloques que supieron ser Juntos por el Cambio, se puso sobre la mesa. Sabemos que el oficialismo no estaba de acuerdo con ese texto, entonces tomó el tema el propio presidente Javier Milei con Silvia Lospenato. La llamó por teléfono después de que fracasara la sesión. Exactamente, y allí, bueno, se trabajó en este nuevo texto que ingresó el 20 de enero, ya ahora va a ir a la sesión este miércoles. Y bueno, el PRO lo acompañó, como decíamos, sin disidencias, pero los otros bloques como Unión Cívica Radical, Coalición Cívica, están un poco desconfiados, digamos, sobre todo por lo que pasó a fines del año pasado con el quórum. Plantean la discusión del quórum, pero también tienen su mirada preventiva, precautoria respecto al texto. Tienen diferencias respecto a los márgenes de la constitucionalidad que pueda tener el texto. Esto que nos explicaba por un lado el diputado Carvajal y por otro lado también recuperábamos al diputado Paulón con el video que pasábamos. Bueno, la perspectiva sobre los límites que no se excedan en esta mirada, como decía la diputada Lospenato, que tiene más que ver con la ética que con la disputa electoral. Pero lo hablamos ahora en un ratito, nos vas a traer todas las placas, que hiciste una síntesis de cada uno de los dictámenes para saber bien qué se va a discutir el día miércoles. Por lo pronto, nos vamos al corte y volvemos enseguida. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Continuamos aquí en Pasos Perdidos y les habíamos prometido un detallado informe sobre qué se va a discutir el miércoles a las 10 de la mañana. Venimos hablando, viendo las opiniones de los diferentes bloques políticos, en este caso el radicalismo, el socialismo y el oficialismo. También el bloque del PRO hemos sintetizado con algunas imágenes y testimonios de diputados destacados. Pero Meli, vos te leíste todos los dictámenes, nos decías que el dictamen del oficialismo con sus aliados tiene solo 8 artículos, uno es de forma, así que son 7 artículos, y los vamos a ver en detalle, si te parece, para conocer todo lo que tiene que ver con este proyecto, que anticipará un poco lo que se discutirá el día miércoles, seguro con muchas cuestiones de privilegio de por medio, donde también los diputados aprovechan el tiempo para dar sus opiniones sobre la actualidad. Bueno, así es, Amanda. Sí, bueno, vamos a repasar el proyecto, como venimos contando, de Ficha Limpia, que va a ser el plato fuerte, el plato principal de la sesión que está convocada para este miércoles, y después de obtener un dictamen de mayoría en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, un dictamen de mayoría que reunió las firmas de La Libertad Avanza en base, como estamos contando, a este texto que fue girado desde el Poder Ejecutivo Nacional. También acompañó el PRO y acompañó Paula Omodeo de Creo, ¿no? Así se llama su monobloque. Exactamente. Es una de las que está dentro de la lista de aliados, ¿no?, del oficialismo, porque vota siempre en consonancia con La Libertad Avanza. Y además es una gran defensora del proyecto del oficialismo. En general, siempre es de las argumentaciones más fuertes para polemizar con su oposición, que es Unión por la Patria. Así es, así es. Bueno, pero además de ellos, acompañaron el dictamen de mayoría, pero lo hicieron en disidencias, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica e Innovación Federal. ¿Por qué están estas disidencias plasmadas? En el caso de la Unión Cívica Radical, es llamativo también porque, como decimos, una de las innovaciones, como nos decía el diputado Manuel Quintar, que trajo el texto propuesto desde Casa Rosada, es que se incluyó que la prohibición va a regir para aquellas personas que hayan recibido la condena en segunda instancia en lo que sería un año no electoral, ¿no? No mientras estemos en el año electoral en curso. Es decir, si por ejemplo el caso, porque todo el mundo la menciona y porque cuando hablamos del proyecto Ficha Limpia se la menciona constantemente, a Cristina Fernández de Kirchner. Si ella hubiera recibido, y si esta ley estaría, ¿no?, digamos, vigente, si hubiera recibido la confirmación de la condena de casación penal por la causa vialidad ahora en febrero, podría competir, ¿no? Pero en el caso de Cristina, el 13 de noviembre pasado se confirmó su condena en la causa vialidad, donde está acusada por administración fraudulenta contra el Estado. Bueno, allí entonces esta ley sería aplicable. Ahora bien, esa cláusula que, como escuchábamos al diputado Quintar, él dice, bueno, la ponemos para que justamente, sobre todo, ¿no?, teniendo en cuenta los poderes judiciales en cada una de las provincias, no se juegue con esto de los tiempos, ¿no?, y se garantice la participación de las personas más allá de causas que se les puede dar más celeridad o no. Es el mismo argumento que también tiene la oposición, como por ejemplo la Unión Cívica Radical, para decir no podemos establecer una fecha porque un solo día en el calendario que cambia de una condición a otra, lo que hace es lesionar el derecho de postularse, ¿no? Claro. Un derecho político que fundamental, está que está en la Constitución, exactamente. Y de lo que hablan los diputados que firmaron en disidencia, dentro de los que están, por ejemplo, Martín Arjol, que es uno de los diputados identificados como diputados radicales peluca, es que esta es una discriminación injustificada, la que se hace entre el 31 de enero de un año no electoral y el 1 de enero de un año que ya comienza el proceso electoral, ¿no? Así que bueno, ahí en la cuestión de la temporalidad es uno de los principales puntos cuestionados en los diferentes bloques y en las disidencias, digamos, ¿no? Para aclararlo, porque va a ser una discusión donde
los argumentos se van a centrar sobre todo en esa dimensión. Sí, y otra de las disidencias que plantearon también desde la UCR tiene que ver con, la condena confirmada en segunda instancia. Lo que hacen es cuestionar esta redacción justamente porque hablan de ahí cierto choque que habría con el Código Procesal Penal y los códigos procesales penales de distintas provincias también. La coalición cívica, por su parte, firma en disidencia también porque plantea que para ellos debería regir la prohibición desde que se emite una condena, una sentencia en primera instancia, ¿no? Desde ese momento ya tendría que estar para estas personas totalmente prohibido poder presentarse a competir en elecciones nacionales. Y también lo hace Innovación Federal ya con una incidencia un poco distinta que tiene que ver con que reclaman incorporar también la prohibición para quienes tengan condena por delitos informáticos. Y ponen como ejemplo el caso de Germán Kitska, ¿no? Este legislador misionero, ya hoy no es obviamente legislador, acusado de integrar una banda de pedofilia en la provincia de Misiones. Bueno, también por estos delitos informáticos que ellos hablan de que en la actualidad están sumamente, visibles no, pero que están creciendo, ¿no? Bueno, dentro de un hecho, contexto de nuevas tecnologías, también sería importante que estén. Bueno, de hecho, sancionó ya en este Congreso la ley del grooming, también que tiene que ver con el acoso de las infancias y también con la modalidad de los entornos virtuales para la violencia contra las mujeres, que se modificó la ley 26.485. Así que ya hay antecedentes que los delitos, los ciberdelitos, están dentro de la perspectiva de los diputados y de los senadores. Y lo último que me viene a la memoria también no tiene que ver específicamente con esto, pero tiene que ver con las apuestas online, con las limitaciones de acceso también a la tecnología. En ese sentido, hay una discusión sobre la legislación argentina en los entornos virtuales como perspectiva y como una de las referencias para esta línea de discusión que se va a dar. Así es. Bueno, ahí repasábamos entonces lo que son las disidencias, pero además hubo otros 5 dictámenes de minoría que ahora vamos a detallar bien el dictamen de mayoría y después vamos a explicar un poco las diferencias, ¿no? Con esos otros despachos que se presentaron. Lo que hace el dictamen de mayoría, el eje, el corazón del proyecto está en el artículo primero, que modifica el artículo 33 de la ley de partidos políticos. Y esto tiene que ver con incorporar la prohibición para que no puedan presentarse en elecciones nacionales las personas que hayan sido condenadas por delitos de corrupción. Hablamos de administración fraudulenta, de cohecho, de enriquecimiento ilícito, ¿no? Todos aquellos delitos vinculados justamente contra el Estado nacional. Lo que plantea el proyecto de ficha limpia es que aplicará únicamente en los casos de una condena en segunda instancia y que cuando dicha condena haya sido dictada el año anterior al proceso electoral, lo que estábamos comentando desde un principio y donde hay más objeciones por parte incluso de quienes están a favor de la ley también. Un capítulo que no tiene ningún otro dictamen tiene que ver con una competencia que podría tener la Cámara Nacional Electoral de diseñar y de tener un registro público de ficha limpia donde, estarían justamente, ¿no?, todas las sentencias en segunda instancia y los nombres de las personas que tendrían esta prohibición que, como escuchábamos en el debate de comisiones a Silvia Los Penatos, se levantaría en caso de que se cumpliera, ¿no? El plazo de la condena y también en caso que revocara, ¿no? Que también puede pasar. Parte de los que se pone sobre la mesa en el debate tanto en el ámbito público como en las comisiones es la experiencia en Brasil, ¿no? Donde Ignacio Lula da Silva, por este antecedente de la ficha limpia que se había aprobado durante la gestión de la presidenta Dilma Rousseff, por impulso principalmente de sectores de la oposición y de algunos organismos internacionales, no logró poder presentarse como candidato y resultó excluido del proceso
electoral y luego la propia Corte Suprema, porque había sido también, como en este caso, en una segunda instancia la condena, revocó ese proceso judicial, revocó la condena, revocó de hecho los delitos que se le planteaban a Ignacio da Silva y bueno, y ahí fue que se toma como antecedente, sobre todo quienes están en contra de este tipo de políticas proscriptivas, ¿no? Que tienen que ver con los tiempos de la justicia, que son muy diferentes a los tiempos de la política. Así que este es otro de los puntos que va a aparecer sin lugar a duda una y varias veces en el debate el próximo miércoles. Exactamente, como te decía, ¿no? Tanto desde quienes apoyan como quienes están con ciertas objeciones, miran esta cláusula de la temporalidad como, una advertencia, ¿no? Sobre lo que el mensaje que se le está dando al Poder Judicial, ¿no? De cuándo sí emitir un fallo y cuándo no. Justamente el oficialismo dice, bueno, no, lo hacemos para que no se jueguen con los tiempos, y la oposición dice, no, se va a jugar con los tiempos igualmente porque pueden esperar a no dictar una resolución el 30 de diciembre y esperar al 1 de febrero, ¿no? Exacto. Bueno, y finalmente también lo que propone este proyecto es que las personas que están bajo esta condición, es decir, condenadas en segunda instancia por delitos de corrupción, tampoco podrán ser designadas en cargos que en definitiva no los vota la gente, sino que se eligen cuando asume un nuevo gobierno. Esto es jefe de gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, diplomáticos, también directores o presidentes de entes de empresas públicas. Por ejemplo, es un párrafo que también está contenido en uno de los dictámenes de minoría. Te decía que hay otros 5 dictámenes de minoría. En este caso, está el de Unión por la Patria, que es el primero en cantidad de firmas, ¿no? Hablamos que lo que hace es incorporar los delitos económicos también. Y además, de lo que habla es de que tiene que tener condena firme de la Corte Suprema, ¿no? La persona para estar de alguna manera inhabilitada a participar. Y eso puede anticipar el movimiento en algunos sectores dentro de Unión por la Patria, como vimos con la suspensión de las PASO, donde un grupo importante de diputados de ese bloque, que es el principal bloque opositor, junto con el Frente de Izquierda, votaron por la suspensión de las PASO. Esta posibilidad de incorporar algunos otros delitos, por ahí es parte de la negociación para, en el debate en particular, incorporar modificaciones al texto también. Bueno, sí, pero después también tenemos otros dictámenes más, como Democracia para Siempre, que nos explicaba Carvajal. Hay 2 desde ese bloque. Lo que propone el diputado Carvajal es que aplique para todos los delitos que tienen más de 3 años de pena, ¿no? Y después tenemos otro dictamen de Encuentro Federal también. En realidad el de Encuentro Federal y el otro de Democracia para Siempre, firmado por Carrizo y Tabela, está un poco más en consonancia con el dictamen del año pasado, el que iba a ir al recinto y que no llegó. Tuvo quórum. Y después finalmente un dictamen del Frente de Izquierda que es de rechazo. Esas son las propuestas para este debate que se va a dar el día miércoles, repetimos, a las 10 de la mañana. Ahora vamos a repasar lo que decía en el marco de la comisión la diputada de la coalición cívica, Paula Oliveto. Ella también, junto con Elisa Carrió, cuando Elisa Carrió era diputada nacional, impulsaban estos proyectos. Como bien decía Meli, desde el 2016 se viene trabajando desde ese sector de lo que fue Juntos por el Cambio, Cambiemos, Unión Cívica Radical, Coalición Cívica, el PRO, que vienen impulsando estas iniciativas. Paula Oliveto se refería al tema. Básicamente estamos discutiendo ficha limpia. Y como decía el Freire de León, como decíamos ayer, hace muchos años que este partido que yo represento, que es la coalición cívica, entiende que tiene que haber ficha limpia en la Argentina. Y eso no es, en el caso de la coalición cívica, un acto de especulación electoral. Hemos sacado el 1,8, hemos sacado el 50% de los votos y seguimos existiendo, sino es un acto de coherencia venir acá a defender esto. El artículo 1, cuando habla de qué delitos contempla en la modificación de la orgánica de partidos políticos, nosotros entendemos que tiene que comprender la totalidad de delitos dolosos. Esto está en nuestro proyecto de ley presentado por la exdiputada Mariana Stilma y por Lisa
Elisa Carrió originalmente, y nosotros entendemos que no solo en aquellos que cometen delitos por el ejercicio de la función pública, sino que hay que extenderlo al resto del Código. En relación a la última parte que pone una fecha que habla de la condena impuesta que hubiera sido confirmada en segunda instancia, dictada el 31 de diciembre, la verdad que le estamos dando a los jueces la potestad de que pueda ser candidato o no pueda ser candidato manejando la fecha en que te caiga la sentencia. Eso me parece que no es correcto. Tendría que no tener un plazo, sino que una vez que vos tenés sentencia se da el supuesto de por el que no puede ser candidato. Después quiero hacer una propuesta en relación a quienes están comprendidos en la ficha limpia. El artículo 7 hace una enumeración para mí desordenada, que puede dejar a muchos afuera, hasta les diría que bastante capciosa. Yo les propongo en ese artículo 7 reiterar el artículo 8 de la Ley de Administración Financiera, que es una redacción mucho más favorable, mucho más clara y cuyos sujetos comprendidos ya es de práctica habitual en la administración pública. Lo que salga será la ley posible. Nosotros tenemos objeciones en cuanto a la redacción y lo estamos hablando responsablemente. Ahora, en la plataforma que nos llevó a los diputados de la coalición cívica a esta banca y de acuerdo a la doctrina histórica sostenida por la doctora Carrió, para nosotros la ficha limpia tiene que ser ley. Así que vamos a acompañar y vamos a argumentar y les pedimos por favor que tomen en cuenta las objeciones y las propuestas que estamos haciendo en esta instancia responsablemente. Veíamos a dos protagonistas ahí de lo que va a ser la sesión del día miércoles, tanto Paulo Oliveto como el diputado Carvajal, su colega, ahí sentado al lado en el marco de la comisión, planteando ya varias diferencias y objeciones. Lo que decía Meli hace un ratito, van a estar negociando por estas horas, hoy, mañana, el mismo miércoles, y eso va a ir definiendo también el ritmo de la sesión. Si tienen los votos, van a votarlo. Es muy probable que quórum se obtenga porque con los 5 dictámenes que hay acompañando la iniciativa, hay uno solo de rechazo. Me da la sensación que no van a faltar voluntades para que eso avance, salvo que esté muy trabada la discusión sobre las modificaciones que se quieran incorporar, porque no son solo modificaciones de redacción, sino que hay posiciones políticas muy fuertes confrontando aquí respecto a el Estado de Derecho, el momento, el lugar, la circunstancia y el tiempo para estas definiciones judiciales que, se tienen que leer en consonancia con todo el plexo normativo argentino, sobre todo lo que tiene que ver con los derechos civiles, políticos y sociales de las personas y también con los delitos que se cometen. En esa consonancia y la Constitución como rectora de toda esta discusión, vamos a ver cómo llegan a una síntesis para obtener una media sanción. La expectativa es que se apruebe esta semana, que se gira al Senado. Y Meli, la semana que viene también hay expectativa de que se pueda sesionar en el Senado si dan los números, ¿no? Porque además hay algunos senadores que también tienen licencia, además de los reemplazos que se tienen que dar. Bueno, sí, en el Senado sabemos que si esta semana va a haber reuniones de comisiones, lo que se puede tratar la semana que viene en sesión va a ser justamente estos primeros proyectos. Ficha limpia ya llegaría más retrasada en caso que salga con media sanción y recordemos que el Poder Ejecutivo llamó hasta el 20 de febrero a sesiones extraordinarias. En todo caso tendría que ampliar los días o ya una vez que arranque el periodo ordinario, allí tendría ficha limpia discusión en el Senado. Claro, son 8 días que faltan entre la convocatoria de sesiones extraordinarias que comenzó el 20 de enero y en esas 2 semanas de enero, esos 10 días de enero, hasta que comenzó la actividad aquí en las comisiones en diputados, hubo más bien reuniones políticas, ¿no? Con diputados de la oposición, aquí en la Cámara, y en el Senado está todo un poco más tensionado, ¿no? Por el Senado también pasó francos, ¿no? Sí, con el tema de suspensión de las PASO,
un tema que por estas horas todavía no hubo reunión del bloque de Unión por la Patria, pero se espera también que haya divisiones respecto de lo que ocurrió aquí en la Cámara Baja, ¿no? Sí. Y cómo juega la decisión dependiendo de, bueno, cada distrito, ¿no? No solo de senadores que responden a sus gobernadores, porque acá también votaron senadores que no responden a ningún gobernador, ¿no? Que son los llamados sin techo. Entonces, bueno, allí hay toda una discusión dentro del peronismo que se da respecto de el rol de Cristina Kirchner como presidenta del PJ Nacional, quienes la apoyan y quienes no, y también cómo el justicialismo en cada provincia le conviene más o menos que haya paso, ¿no? Sí. Allí estuvo un poco puesta obviamente la decisión de cada uno. Sí, también tiene que ver con las pasos nacionales. Hay provincias, hay que decir, la gran mayoría de las provincias renuevan entre 2 y 5 diputados. Algunas 9 provincias nada más renuevan senadores en este periodo. Así que también va a estar muy circunscripta en esas 9 provincias que van a estar siendo las protagonistas, ¿no? Porque en definitiva al Senado no le representa una transformación muy grande que se suspendan las elecciones en este periodo, ¿no? Para la negociación de las candidaturas un poco más, pero si no tenés senadores, medio que tampoco te es bastante inocuo. 8 provincias. Mira, en esa provincia todavía más corta la boleta única, entonces. Exacto, más chiquita totalmente. Sí. Una provincia donde solamente se va a estar discutiendo diputados nacionales. Sí, bueno, acá en Ciudad de Buenos Aires sí hay elección a senadores nacionales. Sí, Chubut también, creo que es una de las provincias que también renueva. Tierra del Fuego renueva también senadores. Sí. Entre Ríos renueva senadores, así que hay ahí también una discusión sobre la conveniencia y la oportunidad, porque el proyecto original, que es uno de los que vino a negociar también Guillermo Franco, será la eliminación de las PASO de manera permanente. Y era algo, Amanda, la eliminación de las PASO, que ya estaba en la ley de bases original. Que no pasó la primera. Ley de bases original que, recordando estos días, el 6 de febrero del año pasado se caía esa ley. Un día en como el primer casi. intento. Un día como el día de la sesión pasada, que mira, a un año el gobierno estaba celebrando la sanción de 3 proyectos, el mismo 6 de febrero, ¿no? Es verdad. Pasó un año de esa primera ley de bases que se cayó, pero bueno, de esas con sesiones un contexto maratónicas, ¿te totalmente acordás? distinto, ¿no? Que fueron así 3 días seguidos de sesión, que no se llegaban a... Bueno, no se logró pasar de los primeros artículos, luego todo el capítulo electoral fue eliminado. Hay que decir que se requieren mayorías especiales para la aprobación de reformas en ese sentido, pero bastante de lo que venían planteándose en su momento se puede avanzar con boleta única de papel y ahora con este debate de ficha limpia. Melis, muchas gracias por este rato y por darnos toda la información detallada de cómo va a ser esta discusión. Bueno, gracias a vos y nos vemos para ver qué pasa en la sesión el miércoles. Exactamente, el miércoles, como les decimos, a las 10 de la mañana, veremos si nosotros estamos al aire en ese momento o no. Por lo pronto los despedimos hasta mañana, donde nos reconectamos aquí a las 16:30 en lo que es Pasos Perdidos. Disfruten, sigan aquí en Diputados TV.